Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una serie propuesta por la Secretaría de Educación Pública para impulsar los aprendizajes. La música se mueve en los objetos cotidianos. Es el título de esta sesión y corresponde a la asignatura de música de primer grado. Con el desarrollo de este tema aprenderán a organizar sus movimientos corporales para representar piezas musicales. Iniciamos con esta pregunta. ¿Se han dado cuenta cómo la música mueve nuestro cuerpo? La música tiene cualidades que la hacen una de las expresiones artísticas más cercanas a nuestras vidas. Puede acompañarles cuando realizan labores en casa, cuando se bañan o cuando hacen cualquier otra actividad. Y es que para nuestro sentido del oído, la organización de sonidos y silencios no siempre requiere de otros sentidos. Por ello podemos alternar acciones, es decir, mientras escuchamos música podemos hacer otras cosas. Antes de comenzar, les pedimos que tengan cerca de ustedes hojas y lápiz para que tomen nota de las ideas principales, preguntas y actividades y puedan integrarlas a su carpeta de experiencias. En el siguiente video conozcamos un poco más acerca de los géneros musicales. ¡Acompáñenos! ¿Cuál es el tipo de música que más te gusta? Sin duda es una pregunta para la que cada uno tendrá su propia respuesta. Algunas personas preferirán la ópera, otras se sentirán atraídas por los ritmos modernos y habrá quien tenga preferencia por la música folclórica. En definitiva, existen tipos de música para todos los gustos. Dividiremos la música en tres grandes grupos: música culta, folclórica y popular. Llamamos música culta, clásica o académica al conjunto de obras escritas por compositores que han llegado a nuestros días gracias a las partituras y a estudios formales de la música. Algunos de los más ilustres autores de la historia, como Bach, Mozart o Beethoven, son ampliamente conocidos. La música culta se desarrolló generalmente en las ciudades y durante muchos años estuvo dirigida casi exclusivamente a las clases sociales altas y privilegiadas. Muchas de sus obras se interpretan desde hace siglos y el público de distintos países sigue valorándolas por su calidad y belleza. Existen también canciones en la música culta. En Occidente, desde la Edad Media y durante más de 500 años, muchas de estas canciones tuvieron un contenido religioso. Poco a poco aumentó la composición de canciones profanas. La música folclórica, también llamada tradicional, se ha transmitido oralmente de generación en generación, sin necesidad de partituras, es decir, de manera oral, no formal y sin saber leer música. Es por ello que se le llama música informal. Al contrario de la música culta, la folclórica o tradicional es anónima porque son obras creadas por la colectividad, que se van transformando con el paso del tiempo. Se dice que la música folclórica o tradicional es más rural, porque es más común en los pueblos pequeños que en las grandes urbes. En las fiestas tradicionales, este tipo de música se caracteriza por una alta participación de los miembros de su comunidad que intervienen en cantos y bailes relacionados con sus actividades. Sabemos que en las culturas más antiguas había músicos que componían canciones que la gente retenía en su memoria. Estas canciones pertenecen a un tercer tipo de música, que llamaremos popular. Se llama así porque además de su permanencia, es conocida de manera masiva, la cual traspasa fronteras geográficas y temporales. Los juglares de la Edad Media fueron sin duda precursores de la música popular. Estos poetas músicos se dedicaban a componer canciones y el contenido de muchas de ellas era amoroso. Varios siglos después, los cantantes modernos continúan dedicando al amor la mayor parte de sus composiciones. También hay otros tipos de temas que perduran a través de los años debido a su contenido. La música popular como la trova, el bolero, la música ranchera, el danzón, etc., se han desarrollado sobre todo en núcleos urbanos y en su gran mayoría se ha transmitido a través de cancioneros. Hay muchas canciones populares de autor conocido, otras son anónimas porque desconocemos quién las compuso.
Este tipo de música, también llamada música popular urbana, adquirió un gran desarrollo a mediados del siglo XX con la llegada de un nuevo ritmo, el rock and roll. Este género conquistó en pocos años a los adolescentes de los 5 continentes. El rock es la música popular más conocida de nuestro tiempo. La música popular se ha desarrollado principalmente en las ciudades y su repertorio responde a las necesidades musicales de las sociedades urbanas. Los modernos medios de comunicación han sido fundamentales para su resguardo y transmisión. Por ejemplo, en el caso de las tandas, el danzón u otros géneros de música de salón. A partir del nacimiento del rock and roll en la década de 1950, toda la música popular se transformó. Con este, se inicia lo que llamamos música moderna. Las canciones modernas suelen estar hechas por jóvenes y dirigidas a un público mayoritariamente joven. ¿Qué tipo de género es la música que más escuchas? ¿Es culta o popular? ¿Es urbana o rural? ¿Con cuál te identificas más y por qué? ¿Conoces alguna música clásica? ¿Sabes tocar o cantar alguna canción de rock o alguna cumbia? ¿Conoces alguna canción tradicional de tu ciudad o pueblo? Compártela con tus compañeros. Estamos de vuelta. ¿Se dieron cuenta de que los estilos musicales cambiaban de acuerdo a las necesidades e intereses de las personas? Para cada situación, momento o espacio determinado en nuestras vidas, necesitamos un estilo de música en particular. Por ejemplo, no escuchan lo mismo cuando están en una fiesta que cuando van a estudiar y necesitan concentrarse. Esto tiene que ver con el ritmo, la armonía y la melodía que conforman una pieza musical. Esto les puede hacer pensar en cómo la humanidad habrá aprendido a crear sonidos con distintos instrumentos para acompañar ideas, emociones o sentimientos. ¿Cómo se imaginan que nuestros antepasados crearon los primeros instrumentos musicales? Probablemente fueron experimentando sonidos con materiales u objetos que tenían a su alcance. Después los fueron organizando hasta encontrar la expresión deseada mediante la música. En la siguiente cápsula podrán ver lo sencillo que es crear instrumentos musicales con objetos comunes que se tienen en casa. Así nos daremos una idea de cómo construir no solo uno, sino varios instrumentos con los cuales podemos crear una canción. ¿Nos acompañan? ¿Sabes qué son los cotidiáfonos? ¿Eres capaz de construir uno? La música es el arte de producir sonidos organizados y para lograrlo, a lo largo de la historia, se han utilizado instrumentos fabricados para este propósito. Los instrumentos musicales se elaboran con materiales diversos y según el material del que están hechos, producen un sonido determinado. Los hay de madera y con cuerdas. También existen los instrumentos de viento, que pueden ser de metal y madera. Y los instrumentos de percusión, que pueden ser elaborados con madera, cuero, tela, metal y otros materiales. El sonido producido por estos instrumentos depende de los materiales con los que se han fabricado, así como su modo de ejecución. Sin embargo, también se pueden elaborar instrumentos musicales con materiales reciclables y de desecho. Existen objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que, dependiendo de cómo se utilicen, pueden transformarse en instrumentos sonoros. Por ejemplo, una mesa es un mueble de casa. Sin embargo, con las manos podemos producir sonidos con un ritmo determinado. Y cuando eso sucede, la mesa se transforma en un objeto sonoro o cotidiáfono. Si los sonidos que producen estos objetos se sistematizan y meten en un contexto adecuado, pueden dar sonidos entonados que imiten a un instrumento musical. A estos objetos se les denomina cotidiáfonos. En general, cualquier objeto, al ser soplado, golpeado, sacudido, raspado o rasgado, puede producir sonido. Y si estos sonidos se organizan con un ritmo y una armonía, se puede producir música con ellos. Los objetos o instrumentos cotidiáfonos pueden ser agrupados en simples o compuestos. Los simples son aquellos objetos que no requieren de una elaboración específica porque por la manera en la que están hechos se pueden usar para producir sonido.
Por ejemplo, los envases de vidrio o de plástico, las placas de radiografías, bolsitas de plástico y muebles como sillas y mesas. Dentro de los objetos simples, debemos mencionar aquellos instrumentos que se han usado por siglos, incluso milenios, pues han sido utilizados por las culturas más antiguas. Esos objetos están hechos de materiales naturales y por su propio diseño se pueden usar como instrumentos sonoros. Tal es el caso de las sonajas hechas con guajes y otros frutos naturales, que al secarse con las semillas adentro, producen un sonido similar a una maraca cuando son agitados. En la misma categoría se encuentran los instrumentos hechos con huesos, como las patas o costillas de animales, que al frotarse uno contra otro, suenan como güiros. También las piedras al chocar una contra otra para ritmar, o bien al mover troncos ahuecados como tambores. Todos estos objetos producen sonido por medios naturales. Los objetos compuestos son aquellos a los que ocasionalmente se les han hecho algunas adecuaciones para producir sonido. Tal es el caso del teponaztli, que está hecho de troncos huecos de madera dura que han sido endurecidos al fuego. Otros objetos compuestos son el palo de lluvia o las sonajas hechas con botellas de PET. Debemos mencionar que las botellas de vidrio, si les agregamos agua, pueden producir un sonido similar a un instrumento musical. Dependiendo de la cantidad de agua, el sonido cambia. Y por último, mencionaremos los instrumentos que están construidos con material de reuso, como las latas y cajas de cartón o aluminio, así como los instrumentos musicales rotos, que al ser reparados, nuevamente pueden ser parte de una orquesta. Junto con tus compañeros, localiza todos los objetos o instrumentos no convencionales o cotidiáfonos de tu entorno. Toma nota de los objetos que vayas encontrando, descríbelos con todos sus detalles y analiza sus posibilidades sonoras. Con estos materiales reciclados, ¿podrías fabricar instrumentos sonoros musicales? ¿Qué instrumentos inventarías para hacer tu propia banda musical? Los cotidiáfonos hacen pensar en la enorme capacidad de nuestra imaginación para crear arte y, en este caso, música. Junto con nuestra voz, los cotidiáfonos pueden crear una variedad de sonidos lo bastante amplia para construir piezas o canciones completas. Incluso podrían crear en su propia casa una orquesta con distintos instrumentos experimentales y nuevos. Para obtener los sonidos deseados, necesitan practicar y tener disciplina, pues para todo arte se requiere esfuerzo y dedicación. Eso incluye aprender a manejar o controlar partes de su cuerpo, de tal manera que puedan llegar a dominar un instrumento. Por ejemplo, no se produce el mismo sonido cuando golpean fuerte las palmas de las manos que cuando lo hacen sin fuerza. No escucharán lo mismo si las golpean con las palmas abiertas o con las manos en forma de conchita. Como pueden darse cuenta, todo nuestro cuerpo es una fuente ilimitada de sonidos. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula y no olviden realizar los ejercicios en compañía de su familia. ¿Cómo ritmamos juntos en la clase? ¿Qué ritmos? ¿Cómo nos sentimos o vemos después de cantar y ritmar en clase? ¿Cómo es mi ritmo con respecto a los demás de la clase? El ritmo se define como la organización en el tiempo de pulsos y acentos que perciben los oyentes en una estructura. Esta sucesión temporal se ordena en nuestra mente. El tiempo es una variable que puede definirse como una fracción asociada a un compás que está situado en posiciones contiguas. El pulso es un sonar o sentir constante, regular e infinito, por ejemplo, parecido al latido del corazón. El pulso y el tiempo están relacionados entre sí y el uno depende del otro. El tic-tac de un reloj es uno de los ejemplos más claros de pulso o tiempo. También encontramos pulso en nuestros movimientos al respirar, caminar o al correr, y también en el mundo mecánico. El pulso es cualquiera de las señales transitorias musicales periódicas que marcan el ritmo.
es decir, el latido de la música, y la utilizamos para comparar la duración de las notas y los silencios. Cuando un oyente da golpes con el pie al escuchar una obra musical, esos golpes son pulsos. Existe un aparato llamado metrónomo, que mide la cantidad de pulsaciones por minuto. No es más que un sistema de péndulo que oscila regularmente de un lado a otro, produciendo un tic en cada extremo. De este modo, si lo ponemos en 60, ejecutará 60 tics en un minuto. El compás consiste en la subdivisión del tiempo, usando un numerador que indica la cantidad de pulsos por compás y un denominador que indica la fracción correspondiente a la división de una redonda, es decir, un cuarto si es negra o un octavo si es corchea. Este compás se lee 4 por 4. La cifra superior significa que cada compás se divide en 4 partes. En la cifra inferior, cada una de esas partes corresponde a una figura negra. Este compás se conoce como 3 por 4. En la cifra superior se divide en 3 partes y en la cifra inferior una negra en cada parte. Un compás, 2 por 4. Tiene 2 partes en la cifra superior y en la cifra inferior una negra en cada parte. La acentuación constituye uno de los elementos de la expresión musical. Así como lo mismo ocurre en el lenguaje, que ciertas frases, palabras o sílabas deben decirse o escribirse de una determinada manera para expresar diferentes sentidos. Los acentos pueden ser de diversos tipos en función del factor que determine la percepción del acento. Una vez aprendido los tipos de acentuación, cada alumno va a escoger una palabra que tenga la letra che. Y puede ser una cha, che, chi, cho, chu. Por ejemplo, chicharrón, chícharo, chapulín. Cada quien debe tener una, no importa si son de 2, 3 o 4 sílabas la palabra elegida. Compártanlas entre sus compañeros, tratando de ritmar y acentuar según cada palabra. ¿Ustedes qué palabras tienen? Yo escribí chulanga. Y yo changa, y quedaría changa la chulanga. Después, deberán ir armando frases rítmicas chistosas y divertidas, a las que les pueden agregar artículos, adjetivos y unir de 4 a 8 palabras por equipo. Y quedaría chucho el chuchuluco. Mi frase es chacha. Y yo chachalaca, y quedaría chacha la chachalaca. Yo tengo checa. Y yo locochón, y podría ser checa que locochón. Ahora sus canciones rítmicas las tendrán que cantar y ritmar a voces con sus mismas palabras, agregándole percusión corporal con chasquidos, palmas, piernas, zapateado, etc. Todo lo que se les ocurra. ¡Suerte! ¿Qué palabras se me ocurrieron? ¿Cómo se acentúan mis palabras? ¿Con qué tipo de acentos, pulsos y a qué tiempo? ¿Cómo salió mi idea rítmica con acompañamiento corporal? Con esta información ya tenemos suficiente para que puedan realizar sus propias composiciones. Lo primero será que con objetos que encuentren en su casa construyan uno o más cotidiáfonos. Pueden utilizar una botella con semillas dentro o tomar una cacerola para golpearla con una cuchara de madera. Seleccionen una de las canciones que más les llame la atención. Identifiquen sus sonidos e intenten reproducirlos con sus cotidiáfonos o con su propio cuerpo. Ya que tengan los sonidos esenciales, hagan una nueva versión de esa misma canción. Estamos seguros de que podrán realizar una composición genial si practican lo suficiente. Probablemente pueda resultar complicado al principio, pero con dedicación y perseverancia lograrán su cometido. Recuerden que las artes nos hacen libres, porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo aquello que queremos decirle al mundo. Les recomendamos que una vez que tengan preparada su pieza musical, la graben con algún dispositivo que tengan a la mano o registren los sonidos creados por medio de figuras o dibujos de colores.
presenten la música a su familia. Verán que resultará muy interesante. Integren su composición musical en la carpeta de experiencias para compartirla con su docente, compañeras y compañeros cuando regresen a sus actividades escolares. Si quieren saber más sobre música, instrumentos y orquestas, les recomendamos el cuento Al ritmo de la música de Jean-Michel Bolyot y Sebastián Morrain. Fue un gusto estar con ustedes. Los esperamos en una emisión más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!